En este segundo video de la guía número 2 vamos a ver la parte que es de polígonos, que si bien es cierto sigue siendo geometría, ya dejamos un poquito de lado hasta el final del video lo que es la parte de círculos. Esta primera parte de la guía es importante que ustedes aprendan de memoria los nombres correctos de los polígonos que están en una tablita. Se los recalco. Si tiene 3 lados se llama triángulo, si tiene 4 lados se llama cuadrado, no rectángulo, cuadrado únicamente. Si tiene 5 lados es pentágono, si tiene 6 es hexágono, 7 es heptágono, 8 es octágono, 9 es nonágono, 10 es decágono, 11 ya es endecágono, el 12 es dodecágono y así sucesivamente. Hasta el número 20 que se llama el icoságono o el icosaedro. Es importante porque les van a hablar acerca, con los nombres correctos en los ejercicios, ustedes tienen que saber de qué lados o de qué me están hablando. Luego tiene una parte de los elementos de los polígonos que lo vamos a repasar de manera muy rápida en el video. Cuando yo dibujo un polígono es porque tiene generalmente más de 3 lados, por eso se llama poli. Va a tener un vértice, que son todas las esquinas, va a tener un centro, al igual que el círculo, va a tener una diagonal que va de una esquina. Recuerden que yo no soy la mejor dibujante del mundo. De una esquina a otra, esa va a ser la diagonal. Va a tener un radio que va a ir del centro a una esquina. Va a tener además del centro al lado un nuevo concepto que se llama apotema. Todos esos conceptos están en la guía, pero es para que ustedes los visualicen. Va a tener también un ángulo central, que es el ángulo que está en el centro, ¿verdad? Y para cada uno de esos vamos a tener diferentes fórmulas. Después de los conceptos en la guía están todas las fórmulas que les van a salir en el examen. No se las deben aprender. Sin embargo, van a haber ejercicios en donde ustedes van a tener el proceso o aplicar el proceso que aprendimos de ShiftCalc. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de despejar algunas de las variables de las fórmulas. Por ejemplo, siempre que les hablen de la palabra o de la letra N, les van a hablar del número de lados. Entonces van a venir ejercicios en donde ustedes les dan una información, con esa información despejan para calcular otra. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que existe un polígono cuya suma de ángulos es 1450 grados. Y yo quiero que ustedes determinen el ángulo central. Vean que estamos hablando de dos variables diferentes. La suma de ángulos es una de las variables y el ángulo central es otra. Entonces yo necesito primero que todo encontrar el número de lados que tiene ese polígono. Porque si yo no sé el número de lados que tiene ese polígono, nunca voy a poder encontrar cuál es el ángulo central. Dice la fórmula que para poder encontrar el número de lados, tengo que hacerlo con esto que dice suma de ángulos. Y la fórmula de la suma de ángulos es 180 n menos 2. ¿Ven lo que les decía? Está la variable n, que es la variable número de lados. Pero eso, ¿a qué lo vamos a igualar? Lo vamos a igualar a 1450. ¿Cómo hacemos ese despeje? Con lo que vimos del proceso de ShiftCalc. Entonces, si no lo recuerdan, por favor me escriben, profe, no recuerdo cuál era el proceso, que se hacía en la calculadora. En la calculadora no van a poder poner la letra N porque no existe. Entonces lo vamos a hacer escribiendo la letra X. Entonces diríamos 180 X menos 2 igual a 1450. No sé si ahí se pueda observar. Le ponemos ShiftCalc, le damos igual
y nos va a dar 10,05. Lo vamos a dejar en que tiene 10 lados. Ahora sí, yo ya sé cuántos lados tiene ese polígono. Al yo saber cuántos lados tiene ese polígono, entonces ya puedo calcular cuál es el ángulo central. Si ustedes revisan las fórmulas, la fórmula del ángulo central dice que es 360 entre n. Es decir, 360 entre 10, que nos va a dar 36. En este caso, cuando lo hagan, van a ver que le da con unos decimales. Es porque yo lo estoy inventando el ejercicio. A nivel de la prueba, todo le va a dar exacto en esta primera parte. Eso es como se aplican las fórmulas. Luego, ahí igual en la guía tienen como otros ejemplos donde pueden observar. Luego va a venir la unión de polígonos con círculos. ¿Cómo se une el tema de polígonos con círculos? Bueno, se va a unir con un concepto de inscrito y circunscrito. Y en esta parte es importante que ustedes no se aprendan los conceptos de una forma, digámoslo que inflexible, sino que sepan que el concepto inscrito va a significar adentro. Esa es la primera clave. Inscrito va a significar siempre adentro. Y circunscrito va a significar afuera. ¿Por qué la profe les está diciendo que no se aprendan el concepto muy inflexible? Porque, por ejemplo, yo puedo tener este dibujo. Vean que tengo un cuadrado y adentro tengo un círculo. Hay gente que se aprende que esto es inscrito y eso no quiere decir. Yo puedo decir acá, el círculo está inscrito al cuadrado. ¿Qué estoy diciendo? El círculo está adentro del cuadrado. O podría decir también que el cuadrado está circunscrito al círculo y estoy refiriéndome al mismo dibujo. Por eso es que es muy importante que sepan lo que significa el concepto y no lo relacionen directamente con un solo dibujo. Estos problemas de polígonos tienen que analizarse con el dibujo. Entonces, cuando se lee, se dibuja para ver qué es lo que me están diciendo. ¿Por qué? Porque si su dibujo, a la hora que usted lo hizo, le dio que el círculo está adentro del cuadrado o adentro del polígono, que puede ser cualquier otro polígono, ¿verdad? No totalmente cuadrado. Eso quiere decir que el radio del círculo es exactamente igual a la apotema del cuadrado o del polígono. Vamos a darle una forma más general. Pero si a la hora que usted hizo su dibujo, después de que leyó el problema, le da de esta forma, el círculo afuera y el polígono, que yo lo voy a hacer un cuadrado para que es muchísimo más fácil de dibujar adentro, noten entonces que el radio del círculo va a ser igual al radio del polígono. Y esto es sumamente importante que lo tengan claro, porque es únicamente con esta forma de que ustedes van a poder encontrar un sentido a los problemas que les van a pedir. Vamos a hacer un ejemplo de este tipo de problemas. En la guía vienen un montón de ejemplos, pero les voy a hacer uno en particular. Bueno, lo voy a dibujar yo. Vamos a hacer este problema. Vamos a decir,
Veamos este ejemplo. Como les decía, vamos a empezar por analizar qué es lo que me está pidiendo el problema. Esa va a ser la clave primero de todo. Vean que me está diciendo círculo inscrito a un cuadrado. Entonces yo digo, ok, círculo adentro de un cuadrado. Entonces yo voy a dibujar mi cuadrado y adentro le voy a hacer un círculo. Quiere decir entonces, que esto yo lo tengo que saber, no me lo van a decir, que el radio del círculo va a ser igual a la apotema del cuadrado. Ok, ya esa parte la tengo clara. Sigamos leyendo. Dice en este caso en particular que este lado mide 10 centímetros. Pero es todo el lado. Vean vean mi dibujo. Vean que si yo hago un dibujo correcto, prácticamente observando lo puedo saber. Vean que la apotema del cuadrado es justamente la mitad del lado. ¿Lo ven? Profe, ¿y si yo no lo vi? ¿Cómo hago eso? Bueno, yo les voy a pasar unas formulitas que se van a tener que ir aprendiendo en memoria para las personas que dicen, no, profe, yo eso no lo vi. En la guía también lo resuelven con esas fórmulas, entonces por eso es que es muy importante que ustedes se las aprendan. También hay otra forma de hacerlo que es con razones trigonométricas de las que vieron en noveno año, pero se les puede hacer muy largo el proceso. Entonces, en este caso en particular, yo sé que la apotema del cuadrado es lado dividido entre 2. O sea, que la apotema de mi cuadrado va a ser 5. Y como yo sé que la apotema de mi cuadrado mide lo mismo que el radio, esto quiere decir que el radio va a ser 5 del círculo. Listo, entonces ya tengo el radio del círculo. ¿Y ahora qué más me pide el problema? Me pide encontrar el área del círculo. Y yo me acuerdo, por temas que vimos anteriores, que el área es radio a la 2. O sea, que el área va a ser 5 a la 2, que en este caso sería 25. Y esa sería la solución del problema. ¿Qué más me pueden pedir en el tema de polígonos? Bueno, también me pueden pedir encontrar el área del polígono, también me pueden pedir encontrar el perímetro, que es multiplicar la cantidad de lados por el valor del lado. Pero me voy a detener en el área del polígono, porque el área del polígono es perímetro por apotema entre 2. Y eso está muy bien cuando es un hexágono, un cuadrado o un triángulo, que son las fórmulas que yo les voy a dar para que se aprendan. Pero ¿qué pasa si lo que yo tengo es un pentágono? Que el pentágono no tiene una fórmula específica. Ahí sí tenemos que aplicar la ley de senos o la ley de razones trigonométricas que vieron en noveno año. Yo se los voy a aplicar, me parece que con la ley de senos, que es un poco más sencilla y que tienen que calcular menos cosas. Si ustedes no se acuerdan de la ley de senos, yo aquí se los voy a tratar de explicar lo único prácticamente que necesitan, pero sí van a también que necesitar aplicar el concepto de Shift Calc, porque nos va a servir a la hora de despejar. Vean que eso que vimos de Shift Calc es sumamente importante, por eso insisto, si no se acuerdan, mándenme un mensaje, profe, no me acuerdo ya cómo hacerlo, profe, esta es mi calculadora. Yo solo tengo esta, pero les puedo, ahora que ya regresamos a la presencialidad, buscar de la otra para poderles hacer un video con la otra calculadora. Les decía que hiciéramos un ejercicio como este. Determine el área de un pentágono cuyo lado, a mí me gusta el 10, vamos a decir que el lado mide 10. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, primero identificar la fórmula del área. La fórmula del área es perímetro por apotema entre 2. Entonces vamos a sacar primero el perímetro.
Para yo encontrar el perímetro de un polígono es multiplicar la cantidad de lados por el valor del lado. Por eso yo les decía que es importante que se aprendan cuántos lados tiene cada uno de los nombres. Aquí no están hablando de un pentágono, eso quiere decir que tiene 5 lados. Entonces ya sé que el perímetro va a medir 50. Ya tengo perímetro y ya sé que se divide entre 2. Pero ahora necesito encontrar el apotema. Recuerdan que dijimos que el apotema va del centro hacia un lado. Entonces, si este fuera el dibujito, la apotema va a ir aquí. Y este va a ser el lado. O sea que si el lado medía 10, aquí va a ser 5 y aquí va a ser 5. Y aquí va a medir 90. Porque el apotema siempre llega de forma perpendicular al lado, es decir, formando un ángulo de 90 grados. Hasta ahí todo bien. Pero yo necesito saber cuál es el valor de este ángulo. Para poder calcular el valor de ese ángulo, este en realidad es un ángulo central, véanlo todo completo, partido entre 2. Entonces vamos a ir haciéndolo por pasos. Primer paso, vamos a calcular el ángulo central y lo vamos a partir entre 2. Vamos a hacer entonces 360 entre 5, porque son 5 lados, y eso lo vamos a partir o a dividir a la mitad. Sería entonces 360 entre 5 y eso entre 2. Si les da con decimales, lo pueden utilizar con decimales. En mi caso, a mí me va a dar 36, o sea que este mide 36. Si lo quieren ver más grande, yo voy a tener algo así. Este quiero encontrarlo, este mide 90, este mide 36 y este mide 5. Profe, yo lo voy a hacer con tangente, porque la razón trigonométrica de tangente dice que es opuesto entre adyacente. Lo pueden hacer con eso. Se lo voy a dejar aquí como una opción. Pueden decir que la tangente de 36 es opuesto entre adyacente y resolverlo con Shift Calc. Está permitido. Yo lo voy a hacer con ley de senos también para que lo sepan hacer. No hay ningún problema. ¿Ok? ¿Cómo lo hago con ley de senos? Bueno, yo sé que un triángulo todo tiene que sumar 180. Y si ya tengo 90 y ya tengo 36, ¿cuánto me hace falta para llegar a 180? Me harían falta 54. Entonces, con ley de seno sería seno de 36 es a 5, porque se utiliza el que está al frente, como el seno de 54 es a x. ¿Por qué me gusta la ley de signos? Porque vean que es solo ángulo y el que está al frente. Ángulo y el que está al frente. Da menos error que el seno, coseno y tangente. Pero, repito, igual lo pueden hacer. No importa en la forma que ustedes lo hagan, les va a dar exactamente lo mismo. Y en este caso les va a dar 6,88. Yo lo voy a dejar como 6,9. Vamos a dejarlo con 6,88 para que no haya problema. Repito, eso lo hago en Shift Calc, ¿verdad? Quiere decir entonces que mi apotema, que era lo que me hacía falta, es 6,88. ¿Cuál va a ser el área? El área va a ser perímetro, que tengo que es 50, por apotema, que es 6,88, dividido entre 2. Generalmente, cuando es un polígono que no es regular, el área puede ser que me dé con decimales, como puede ser que no. En este caso, a mí me va a dar 172, pero podría pasar que les diera con decimales y eso no quiere decir que está mal, ¿verdad? También podría estar perfecto. Insisto en que revisen los ejercicios o los ejemplos que están en la guía y las formulitas que yo les voy a mandar que se tienen que aprender. Siguiendo con ese tema de polígonos, van a ver figuras que no son polígonos exactos, que son figuras que nosotros llamamos no poligonales, que están debajo de una curva. Esas figuras que no son exactas
es muy posible que se las den en un plano cartesiano dividido en cuadrantes. Entonces, lo que se trata de hacer es calcular el valor de esa curva, ya sea contando cuántos cuadritos hay debajo de la curva, que esos hacen una aproximación, o tratando de dibujar esa curva en un polígono que conocemos y haciendo restas. Esa es una primera forma. Esa forma así de aproximación es así, chicos, contando, ¿verdad? Contando cuántos hay. Pero también está la parte de polígonos que son irregulares, que lo que nosotros trabajamos es con una triangulación. Cuando nosotros tenemos un dibujo que no es un polígono, que no es un pentágono, que no es un hexágono, que eso no es un heptágono, lo que hacemos es dividirlo en figuras que nosotros ya conocemos para poder calcular cuál es el valor. Esa es una primera forma. Otra segunda forma es que, y esa forma de triangulación, voy a hacerlo por partes. Esa forma de triangulación se utiliza mucho cuando ya me dan medidas del polígono, de la figura. Entonces, no hay de otra. Pero también existe la fórmula que está, o la forma que está también en la guía, que es aplicando una fórmula que es la que yo voy a hacer ahorita, que es la que me interesa más para la prueba. Y es cuando les dan una figura en un plano cartesiano. Voy a dibujar primero la figura. Supongamos que este es mi polígono irregular. Irregular porque no tiene forma que nosotros hayamos visto antes. Y nos van a pedir que calculemos el área. Nos la van a dar así, en un plano cartesiano, donde nos van a decir cada uno de los lados. Este también es 2. Este es 4 aquí y vamos a decir que es menos 2 acá. ¿Qué hacemos? Yo podría hacer triangulación. Repito, eso es dividir la figura en figuras que ya conozcamos, triángulo, cuadrado, rectángulo, o podría aplicar esta otra forma. No tiene un nombre, la fórmula, en realidad en la guía está en la página, antes de la esfera, les quedo debiendo el número de página porque se lo voló a la hora que lo imprimí, que lo tengo aquí en la compu, no está, pero tengo unos estudiantes que le pusieron, profe, eso parece como amarrar un zapato, y se parece, realmente se parece la forma de amarrar un zapato. Lo primero que vamos a hacer es identificar los pares ordenados, o sea, este par ordenado, vean, me hacía falta, va a ser, si supongamos aquí, este par ordenado es 3,6, este par ordenado es 5,3, recuerden que yo escribo primero X y después Y. Este par ordenado, digamos que es 3,2. Este par ordenado es 4,-2. Este par ordenado es menos 5,2. Y los tenemos todos. Solo los vértices, únicamente. Después de que usted ya escogió cuáles van a ser sus pares ordenados, vamos a escoger uno, que en este caso yo voy a escoger el de arriba. ¿Ok? Yo voy a escoger el 3,6 y nos vamos a venir para acá a escribir todos esos pares ordenados. ¿Ok? Déjenme un segundito nada más. Perdón, nos vamos a ir al contrario de las manecillas del reloj. Siempre confundo eso. Al contrario. ¿Verdad? Las manecillas del reloj irían para acá, nos vamos al contrario. Entonces vamos a escribir 3 y 6. Menos 5 y 2. 4 menos 2. Este se incluye 3 y 2. 5 y 3. Y repito el 3 y el 6. Vean que yo voy como formando un círculo. Por eso los tengo que escribir todos. Eso lo vamos a meter entre dos valores absolutos y le vamos a poner un medio adelante, que es lo que dice la fórmula. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora después? Vamos a ir multiplicando
primero de derecha a izquierda. Entonces voy multiplicando así. Como amarrando el zapato hacia abajo. Entonces yo tendría un medio. Abrimos valor absoluto, abrimos paréntesis y multiplico. 3 por 2, 6. 5 por menos 2, 10. 4 por 2, 8. Profe, pongo un signo de suma entre los números. Sí. 3 por 3, 9. Y 5 por 6, 30. Pongo un menos. Profe, ahí siempre va un menos. Siempre. Ahora me voy a devolver. Ven que aquí es donde va a aparecer como el zapato. Porque voy a devolverme de abajo hacia arriba. Ven, eso es como los cordones. Entonces hago 3 por 3, 9. 5 por 2, 10. 3 por menos 2, menos 6. 4 por 2, 8. Y menos 5 por 6, menos 30. Recuerden que eso, multiplicación, si no se saben las tablas, lo pueden hacer en la calculadora. Y ahora, eso, así como está, se va a ir a la calculadora. El 1/2 se escribe en fracción y estos palitos, que se llaman valor absoluto, se van a escribir en la calculadora, en cualquiera, con la tecla Shift, que recuerden que la tecla amarilla que está arriba, y la tecla del paréntesis que cierra. En cualquier calculadora, déjenme para verificar, se va a escribir así. Si tienen la gris, es que yo tengo una gris pero ya no sirve. Si tienen esta gris, se va a escribir con la tecla que dice H y P. H, Y, P. Ok, entonces vamos a escribir 1/2 en fracción. Valor absoluto, paréntesis, 6 más 10 más 8 más 9 más 30. Cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, 9 más 10 menos 6 más 8 menos 30. Cierro paréntesis. Y eso me va a dar que el área de este polígono que yo me inventé, no regular, es 36. ¿Ok? Igual en la guía viene otro ejemplo que lo pueden observar. Vamos a tener después, esta parte de geometría es un poquito larga. Voy a prender la luz porque me parece que se está viendo un poquito oscuro. Así, ahí se ve mucho mejor. Luego vamos a tener la parte de esferas, ¿verdad? Recuerden que una esfera es un círculo que lo pusimos a girar muchas veces y nace la esfera. Ahí lo único que me interesa es que sepan aplicar la fórmula del área, no se la tienen que aprender, viene en la prueba. Y el área del cilindro, que también viene en la prueba, el área no se la tienen que aprender, simplemente diferenciar cuál es el área lateral y cuál es el área total, así como viene en la prueba. Lo que sí se tienen que aprender son las secciones planas. Eso es memoria. ¿Qué pasa si al plano lo corta o a la esfera, perdón, la corta un plano oblicuo? Se forma una elipse. Si lo corta un plano paralelo a la base, se forma un círculo. Si lo corta un plano paralelo a la generatriz, se forma un rectángulo. Eso en el cilindro. Y en la esfera, siempre que se corte, se va a formar un círculo. Entonces eso es únicamente memoria. Eso sería, bueno, toda la guía número 2. Si yo no me equivoco, llega hasta ahí, viene como bastante practiquita y cualquier cosa, sí, correcto, solo eso viene. La guía número 3 va a empezar con funciones, entonces nos vemos en un próximo video.